Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection, queremos darles a todos la bienvenida. El día de hoy y a esta hora está con nosotros la doctora Noelia Orellana. Noelia nos va a hablar sobre un tema de alto impacto y quiero que además de eso seas tú misma quien se presente. Adelante, Noelia. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Noelia Orellana, así como Ale ya me presentó, soy psicóloga clínica y súper agradecida por estar nuevamente hoy con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del estrés. Entonces yo creo que es un tema muy importante que a veces nosotros pasamos por alto o no le hacemos caso, porque simplemente tal vez en ese momento tenemos otras cosas que hacer o no le damos el valor que necesita el poder estar en contacto con nosotros mismos. Entonces voy a platicar un poquito acerca del impacto que hay de nuestro estrés con nuestro cuerpo y de cómo nosotros podemos manejarlo de una manera en la que nos podamos motivar y también cómo disminuir este estrés para no mantenerlo de una manera crónica. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla para la presentación. Adelante, muchas gracias. Ok, entonces, primero que nada, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es cómo nosotros vamos a responder ante una necesidad que no está satisfecha. Y bueno, a lo largo de nuestros días o de nuestra vida hay muchas necesidades que no están insatisfechas. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de necesidades insatisfechas a lo largo de todo un día? Entonces, al final, si nos ponemos a pensar en eso, la cantidad de estrés que nosotros vivimos es bastante alta. Entonces, me gustaría primero comentarles un poquito acerca de los tipos de necesidades que hay, ¿verdad? Según la pirámide de Maslow. Ahorita en este momento no se las proyecté porque lo voy a hablar de una forma un poquito más rápida, pero según la pirámide de Maslow, nosotros vamos de necesidades más básicas a necesidades más complejas. Entonces, según esta teoría, es importante que nosotros vayamos llenando nuestras necesidades más básicas para poder ir subiendo hasta llegar a la autorrealización. Por ejemplo, una necesidad básica puede ser la de consumir alimentos, que necesitamos ir al baño, necesitamos respirar, necesitamos dormir. Entonces, imagínense un día que ustedes se levantan, no durmieron bien, están cansados. Entonces, esa es una necesidad que está insatisfecha. Y todo el día ustedes pasan irritables, cansados, que ya quieren que se termine el día. Entonces, algo tan simple como eso es cuando nosotros comenzamos a entrar en estrés, cuando no sabemos cómo satisfacerla. El segundo peldaño para llenar estas necesidades es el de la seguridad. Entonces, esto quiere decir poder estar seguro del medio ambiente, poder tener un trabajo, poder tener una entrada económica, poder estar seguro de situaciones que tal vez existen en nuestro país, que pueden atentar con nuestra vida. Entonces, al momento en el que, por ejemplo, no tenemos trabajo o tenemos dificultades económicas, ahí hay otra necesidad insatisfecha, ¿verdad? No podemos tener esta ayuda económica para poder tener una casa o para poder tener alimentos en el día a día. Entonces, si se dan cuenta, cada necesidad se va relacionando con los peldaños más bajos o más básicos. El siguiente es el de las necesidades sociales. Nosotros necesitamos estar en contacto con otras personas, poder pertenecer a grupos, poder sentir el afecto de los demás, poder sentirse valorado por los demás. Y bueno, es una rúbrica muy importante porque una de las maneras en las que nosotros podemos entrar en estrés es porque tenemos mucho miedo al rechazo.
Entonces, antes, con nuestros antepasados, hace miles y miles de años, al momento en el que a uno lo rechazaban de la tribu, por ejemplo, entonces lo sacaban de la tribu y entonces uno estaba en peligro porque no podía satisfacer sus necesidades solo, porque todo se manejaba en grupo. Entonces eso nosotros lo traemos al presente y entonces también creemos que al momento en el que alguien nos rechaza, entonces va a suceder lo mismo. Entonces nos ponemos en una posición de mucho estrés y como que si fuera de vida o muerte al final. Entonces es muy importante también tomar en cuenta este punto. Luego está la necesidad de autoestima, esa necesidad de poder sentirse capaz, de poder sentir que uno tiene las habilidades que necesita para resolver, que uno es una persona que puede solucionar cuando se le presenten situaciones difíciles. Y al momento en el que uno siente que no puede, que no es suficiente, que uno no vale, entonces también el mundo se convierte en un mundo de amenaza, en un mundo peligroso. Entonces comenzamos a interpretar el mundo de esa manera. Y el último peldaño, que es el más grande, es el de la autorrealización, el poder llegar a cumplir nuestros objetivos. Entonces, si nos ponemos a pensar cuántas de estas necesidades en el día están satisfechas y cuántas no. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tenemos en nuestro cuerpo debido al estrés? Bueno, hace miles y miles de años también con nuestros antepasados, ellos se enfrentaban a una situación de peligro. Por ejemplo, había un tigre, un león, y entonces nuestro cuerpo comienza a actuar de forma automática, segregando ciertos químicos dentro de nuestro cuerpo y preparando al cuerpo para atacar o para huir. Sin embargo, en esos tiempos, las personas pasaban por estas situaciones de estrés y solucionaban la situación, preservaban su vida. Y ya les voy a contar más adelante qué es lo que pasa hoy en día. Entonces, ahora les voy a explicar cuáles son lo que segrega nuestro cuerpo cuando entramos en estrés. Primero que nada, entramos en un estado de sobrevivencia. Entonces nos preparamos para huir o para pelear de la situación. Esto quiere decir que nuestro cuerpo comienza a preparar a nuestros músculos de nuestras extremidades para los va tensando para poder tener más fuerza y energía para así huir o pelear. También nuestro sistema cardiovascular comienza a funcionar de una manera más rápida, comienza a bombear sangre más rápido y las funciones que no son vitales comienzan a disminuir. Esto quiere decir que, por ejemplo, las funciones como las del sistema digestivo comienzan a disminuir porque en ese momento la persona no va a ingerir ningún tipo de alimento, sino que se está preparando para atacar o huir. También las funciones del sistema inmunológico disminuyen. Esto quiere decir que el cuerpo en ese momento no se está preocupando por proteger al cuerpo de ningún tipo de enfermedad o virus, porque esa no es su prioridad en ese momento. Otra de las funciones que se disminuye es el de la hormona de crecimiento. Entonces pueden ocurrir estas situaciones en las que hay un envejecimiento prematuro porque no está funcionando adecuadamente esta función del cuerpo, ¿verdad? Entonces, también disminuye el sistema reproductivo porque en ese momento no se necesita ningún tipo de reproducción, sino que simplemente vamos a atacar o vamos a huir. Entonces, si se dan cuenta, son muchas las funciones que se ven disminuidas a causa del estrés. Sin embargo, estas reacciones están construidas para que sean de un momento, preservar nuestra vida y luego regresar a la normalidad. Y todos estos cambios en el cuerpo pasan en menos de 5 segundos. Ahora,
¿cuáles son los efectos del estrés en la mente? Los efectos en el cuerpo van a ser los mismos que en el físico y se van a presentar como huir o pelea también. Pero la diferencia en este caso es que nosotros sentimos una amenaza del ego. Entonces entramos en estrés cuando sentimos que hay una amenaza hacia nuestra identidad o a una amenaza hacia algo que es importante para nosotros. El ego es esa sensación del yo, es esa identidad que nosotros tenemos. Entonces, lo que pasa también es que nosotros tendemos a apropiarnos de muchas cosas materiales que hay a nuestro alrededor. Entonces comenzamos a ver todas estas cosas como parte de nuestra identidad. Por ejemplo, mi casa, mi carro, mi ropa, mis hijos. Entonces, al momento en el que algo de estos, en el que estos objetos son amenazados, entonces nosotros entramos en estrés porque necesitamos proteger esa parte de nosotros. Entonces, ¿cómo se presenta el pelear de una manera de estrés mental? Bueno, comenzamos a portarnos un poco más agresivos, un poco más reactivos, comenzamos a argumentar cualquier cosa que nos dicen las demás personas. Entonces comenzamos a establecer una barrera entre nosotros y los demás. Ahora, ¿cómo se manifiesta el huir? Cuando nosotros huimos emocionalmente es cuando nosotros nos separamos de una situación. Esto quiere decir que si la otra persona me insultó, yo no le voy a responder y simplemente me voy a apartar de ese espacio y no voy a responder nada. Pero el problema es que todo esto se va guardando en el cuerpo y no se va expresando como debería expresarse, que es atacando o huyendo como si fuera de forma física, ¿verdad? Entonces, también de cuando huimos comenzamos a tener conductas agresivas pasivas. Esto quiere decir que, bueno, yo hago una cita con un amigo y quedamos a las 5 de la tarde. Pero mi amigo llegó a las 5:30. Entonces, la próxima vez que salimos, yo voy a llegar a las 6 para que me espere media hora. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener conductas pasivo-agresivas también. Y bueno, y toda esta emocionalidad se comienza a acumular en el cuerpo. Entonces, comenzamos a mostrarnos irritantes, comenzamos a mostrar mucha ansiedad, comenzamos a mostrarnos impacientes, comenzamos a procrastinar. Entonces, lo que es importante hacer en este momento, lo vamos dejando y dejando y dejando, porque es demasiado estrés y es una manera de poder huir de esa situación. Comienzan a surgir pensamientos o creencias como yo no valgo, esto no vale la pena, no lo voy a poder solucionar, y podemos entrar también en ciertos, como en depresión también. Entonces, es muy importante tomar en cuenta cómo estoy respondiendo yo a las situaciones cuando estoy bajo estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con el estrés? Ya les había explicado que hace miles de años, pues nuestros antepasados tenían la reacción del estrés y luego volvían a la normalidad. Ahora nosotros tendemos a mantener este estrés por largos periodos de tiempo y este estrés tiene que ver mucho con cómo nosotros estamos interpretando la situación, porque al fin y al cabo las situaciones a las que nos enfrentamos son hoy en día, la mayor parte de estas situaciones no son de amenaza de vida o muerte, sino que son situaciones como voy a llegar tarde al trabajo o tengo que entregar este trabajo a las 5 de la tarde y no lo he terminado, o me peleé con mi mejor amiga o corté con mi novio. Entonces, estas situaciones, dependiendo de cómo nosotros las estamos interpretando, es el grado de estrés que vamos a tener.
Entonces, entramos en estrés crónico, podemos mantener el estrés por semanas, por meses, por años o por décadas. Y comienzan a generarse muchas toxinas dentro de nuestro cuerpo, porque imagínense todas las funciones que están casi que apagadas cuando tenemos estrés. Y si mantenemos este estrés todo el tiempo, entonces nuestro cuerpo comienza a llenarse de toxinas. Y estas toxinas comienzan a afectar los demás tejidos del cuerpo y comienzan a inflamarse. Entonces, de ahí es donde comienzan a surgir enfermedades o diagnósticos que tal vez uno dice, bueno, ayer estaba bien y hoy me diagnosticaron con esto, pero en realidad, si uno se da cuenta, hay mucho estrés que viene acumulado de una gran cantidad de tiempo. Y por eso se van generando las enfermedades. Pueden haber enfermedades del sistema digestivo, cardiovasculares, de la piel, reproductoras. Entonces, todos esos efectos son los que se dan por el estrés y se dice que el 90% de la toxicidad que hay dentro de nuestro cuerpo es de nivel emocional. Entonces, imagínense ustedes cómo podríamos, qué tanto podríamos hacer nosotros si lográramos manejar este estrés o vivirla también desde la motivación, más que una amenaza de vida o muerte o de un obstáculo que esto no lo voy a poder lograr hacer. Entonces, luego, ¿cómo podemos lograr aprovechar el estrés y utilizarlo como motivación? Entonces, primero que nada, es muy importante tener en cuenta que tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo en el aquí y en el ahora, de cuáles son nuestros límites, de cuáles son nuestras prioridades, de cuáles son nuestros objetivos, de cómo nosotros estamos respondiendo ante el estrés para que de una manera u otra, cuando se presente otra vez la misma situación de estrés, nosotros podamos responder de una manera diferente. Y les digo responder y no reaccionar, porque responder ya implica que nosotros estamos pensando, estamos buscando la razón y no lo estamos haciendo de una forma automática o estamos reaccionando de una forma condicionada a algo que pasó en el pasado, ¿verdad? También hay que estar muy claro de cuáles son mis necesidades y de cómo puedo llenar estas necesidades. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando y necesito ir al baño, en vez de aguantarme toda la hora y a esperarse un ratito a ir al baño. Entonces, porque eso que es tan simple nos pone bajo estrés. Entonces, poder ir identificando cuáles son mis necesidades en cada momento y cómo irlas llenando. También el poder comunicarnos con otros de otra manera, poder reconocer nuestras emociones, porque es muy fácil decir, bueno, ahorita siento que estoy enojada, pero no le voy a hacer caso porque tengo que atender esta situación. Entonces, poder reconocer y aceptar que en ese momento estoy enojada y qué voy a hacer yo con ese enojo. Y también tiene mucho que ver cómo nosotros estamos interpretando nuestro ambiente. Muchos tendemos a interpretar nuestro ambiente como amenazante. Siempre estamos en peligro y por eso comienzan estas ansiedades, porque cada cosa que hacemos es un peligro para nosotros. Y poder ver el panorama completo de lo que está pasando en nuestra vida, salirnos de solo ese punto que estamos viendo cuando estamos estresados y poder ver todo el panorama, poder ver todas esas herramientas que están a nuestro alcance y que no hemos visto por el estrés y poder decir, bueno, esta herramienta me sirve para esto, ¿cómo voy a hacer para que esta persona me ayude a llegar al propósito que necesito llegar?
y cómo voy a hacer para manejar esto para llegar a mi objetivo. Entonces, entre más claro tenemos nuestro objetivo, más claridad vamos a tener de cómo avanzar y las cosas que antes tenían tanto significado para nosotros pueden dejar de tenerlo y va a ser un factor menos de contribución al estrés. Entonces, sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que a pesar de que nosotros utilicemos el estrés como motivador, es importante poder disminuir todas esas situaciones que nos generan estrés para que al momento en el que se presente una situación de estrés fuerte, podamos utilizarla como motivación. Por ejemplo, lo que se me viene a la mente es un deportista. Un deportista va a una competencia y está bajo ciertos niveles de estrés. Entonces, ¿qué va a hacer este deportista para poder llegar a la meta, para poder llegar a su objetivo? ¿Será que el deportista tiene que estar muy concentrado en su objetivo, en su cuerpo, en cómo ir monitoreando también su respiración y en cómo va a ir orquestando todo su cuerpo para no autosabotearse o para no quedarse paralizado y poder llegar a la meta que necesita? Sin embargo, si se dan cuenta un deportista, estas son situaciones contadas que no duran todo el día, ni todos los días. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, el estrés, cuando lo vivimos como una motivación, vamos a sentir mucha emoción. Más que estrés, vamos a sentir emoción, vamos a sentir mucha motivación, vamos a sentir energía, vamos a poder respirar profundamente, vamos a hablar de forma asertiva y vamos a empezar a pensar en términos de yo puedo hacer esto, vale la pena el esfuerzo, este es un reto más que voy a pasar. Entonces, si se dan cuenta, es otro tipo de diálogo el que tenemos cuando utilizamos el estrés como motivación. Entonces, y otra de las cuestiones muy importantes del estrés es que cuando nosotros estamos bajo estrés, tendemos a segregar también oxitocina. Entonces, esto lo que nos permite es poder sentir más empatía hacia los demás, el poder buscar ayuda cuando estamos bajo estrés y al mismo tiempo el poder ayudar a otros cuando estamos bajo estrés. Entonces esto también va aumentando nuestra comunidad social y va llenando otra de las necesidades que nosotros tenemos, que es la necesidad social. Entonces la clave es poder identificar cómo vamos a sacarle el provecho a ese estrés si estamos muy estresados y cómo disminuirlo si una situación no lo amerita. Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado algo que me estresaba hace un año, en este momento puede ser que ya no me estrese y que incluso lo disfrute. Entonces, si se dan cuenta, este es nuestro cambio de interpretación o de percepción de lo que estamos viviendo. Entonces, los beneficios de disminuir y redirigir el estrés pueden ser muchos, dentro de los cuales están el poder dominar nuestra respiración y poder utilizarla como herramienta. También la respiración puede funcionar de una forma para poder energizarnos. Sin embargo, hay que saber cómo utilizarla. Entonces, al momento de poder ir dominando esto de la respiración, también vamos a poder ir manejando mejor las situaciones. También comenzamos a dominar las emociones, comenzamos a poder manejarlas mejor, a comunicarlas asertivamente y vamos a poder pasar de un estado de muy emotivo a un estado de calma un poco más rápido. También nuestro sistema inmunológico va a funcionar mejor. Esto quiere decir que vamos a gozar de más salud y también vamos a poder estar más relajados físicamente,
vamos a poder estar más concentrados, ser más creativos. La creatividad es muy importante al momento de solucionar situaciones que se nos presentan. Vamos a poder estar orientados a la solución y tomar mejores decisiones. Entonces, dentro de estas son algunos de los beneficios, pero hay un montón de beneficios más. Y bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Lo que me gustaría que hiciéramos es que ustedes identificaran algo que en este momento les está generando algún tipo de preocupación o ansiedad o miedo. Pero lo que quiero es de que ustedes identifiquen del 0 a 10, donde 10 lo van a sentir fuertísimo y 0 no lo sienten. Quiero que elijan una preocupación que sea de un número 4, más o menos, para que no sea muy alto y podamos, y que ustedes puedan tener la experiencia de utilizar estas herramientas y se den cuenta de cómo bajan estas preocupaciones, miedos y ansiedades. Entonces les voy a dar un momento ahora para que ustedes piensen en alguna situación que les preocupe, les genere ansiedad o miedo, que sea de un nivel 4. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a hacer una estimulación en puntos de acupuntura y esta técnica se llama EFT y vamos a observar simplemente lo que está pasando en nuestro cuerpo, lo que sentimos en nuestro cuerpo con esta preocupación, esta ansiedad o este miedo. Y ustedes me van a seguir, vamos a ir haciendo los toques en estos puntos y luego voy a decir algunas frases y quiero que ustedes las repitan en voz alta. Y después vamos a pasar a otro ejercicio. Entonces vamos a comenzar. Entonces por el momento quiero que me sigan y que se den cuenta de mi el cuerpo. Entonces vamos a ir lentamente y a observar lo que se siente en nuestro cuerpo. Cuando pienso en esta preocupación o en este miedo o en esta situación que me genera ansiedad. Vamos a pasar a la cabeza. Vamos a hacer unos toquecitos en la cabeza. No se mira muy bien unos toquecitos en la cabeza. Igual como en la mano, pero en la cabeza. Y observar lo que pasa en nuestro cuerpo. Y no voy a pelear con eso que siento en el cuerpo. Simplemente lo voy a aceptar. Ahora vamos a pasar encima de la ceja. Vamos a hacer toquecitos también. Y respiro profundo. Y lentamente. Vamos a pasar al lado de la ceja. Que sentimos debajo. Y
Y vamos, luego vamos a pasar debajo de la, ahora en la barbilla. Y respiramos profundamente. Ahora, debajo del huesito que tenemos en la clavícula, debajo de la clavícula, vamos a hacer toquecitos y respiro profundamente. Y solo voy observando qué pasa en nuestro cuerpo. Y el último punto, debajo de la axila, donde pasa el brasier. Y respiramos profundamente. Paramos, que entra a nuestros pulmones y a nuestro abdomen y cómo este aire sale. Entonces ahora, mientras que respiramos, observamos cómo se siente nuestro cuerpo y si ese número bajó. Y vamos a darnos cuenta de los cambios que hay en nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, esa solo es una prueba de cómo funciona esta técnica. Esta técnica está científicamente comprobada y va disminuyendo los niveles de las emociones, se van liberando ciertas emociones, el estrés también. Entonces, es algo que ustedes pueden hacer en su casa si en algún momento se sienten muy estresados, muy ansiosos. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer una meditación. Entonces, vamos a sentarnos cómodamente. Vamos a buscar un espacio cómodo. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a comenzar a respirar profundamente. Y vamos a buscar, a tratar de estar sentados para no dormirnos. Y vamos a empezar a respirar desde el corazón. Mientras vamos respirando, vamos sintiendo cómo nuestro corazón se une con nuestros pulmones. Y cómo una luz va saliendo de nuestro corazón. Y vamos a ver cómo esta luz, nuestras piernas, y llega hasta nuestros pies. Y comienzan a bajar por la tierra. Y bajan dentro de la tierra. Y sale multiplicada del centro de la tierra. A subir por todas estas raíces.
Hasta ahí vamos a respirar profundamente. Y cuando llegue a la planta de sus pies, esta luz que viene del centro de la tierra va a comenzar a subir por todo su cuerpo hasta llegar a su cabeza. Y van a visualizarse a ustedes mismos encima de su cabeza dentro de una burbuja. Y esta burbuja comienza a subir. Llega al cielo, pasa las nubes y sube cada vez más. Y seguimos respirando profundo. Van a subir y subir hasta salir de la tierra y van a ir más allá del universo. Van a respirar profundamente. Y van a ver a lo lejos un arco iris gelatinoso y lo van a atravesar y van a seguir subiendo cada vez más. Van a subir y subir. Y a lo lejos van a ver una ventana con una luz cristalina dentro y se van a sentir atraídos a esta luz. Van a sentir cómo esta luz los jala y cuando estén cerca van a dejar la burbuja afuera y van a entrar a esa ventana. Y se van a fundir con esa luz cristalina que hay ahí dentro. Y vamos a respirar profundamente. Vamos a contemplar cómo se siente en el cuerpo. Y cuando sintamos cómodos, vamos a abrir los ojos lentamente. Y ahora que han abierto los ojos, van a realizar una última respiración profunda y van a conectarse con el presente. ¿Ok? Entonces me gustaría terminar esta presentación con la siguiente frase. Cuando aceptas el estrés, puedes transformar el miedo en valor, el aislamiento en conexión y el sufrimiento en significado. Muchísimas gracias por su atención y espero comentarios o preguntas si es que las tienen. Hola, hola. Deje de Hola. compartir. No te preocupes. Vamos ahora a despertarnos porque primero muchas gracias por esa meditación. De verdad que creo que la disfrutamos mucho. Y bueno, De nada, un gusto. antes de todo, cuéntanos un poco de dónde estás ubicada, dónde te pueden contactar. Ya la mayoría les he compartido tu presentación, ahí van a tener tus datos, pero también pues cuéntanos un poco más qué estás haciendo ahora y qué viene también después. Sí, yo estoy en Guatemala, yo soy guatemalteca.
actualmente estoy trabajando en Klala. Y desde el punto de vista de la terapia energética y abordando pues todas estas cuestiones emocionales, miedos, estrés. Entonces, bueno, estoy a la... Ok, perfecto. Ahora vamos a activar el que quiera hacer alguna pregunta e interactuar. Puede activar su micrófono. Adelante. Yo no voy a preguntar, solo quiero... Ah, perdón. Dale, dale, ¿Digo? tranquila, dale. Dale, dale. Bueno. No, quiero agradecerte, Noé, la verdad que me llevaste... me encantó, me emocionó y bueno. Y el primer ejercicio también estuvo interesante, está lindo para ponerlo en práctica, es rápido y sencillo. Muchísimas, muchísimas gracias, Dios te bendiga y bueno, la verdad que me encanta. Es un gusto, Amneris, y también, bueno, el primer ejercicio lo hice muy rápido, pero si, digamos, el nivel de miedo, ansiedad, de estrés o lo que sea es un 10, por ejemplo, lo puedes hacer varias veces para llegar hacia un 0. Bueno, pensé hacerlo primero para poder estar más libres y poder soltarse más en la meditación. Pues me alegro mucho que hayas podido llegar a lo más profundo y también pues esta meditación te hace conectarte a un nivel teta, ¿verdad? Que es el nivel donde uno también puede ir manifestando. Entonces, qué bueno que lo pudiste sentir. Gracias. Ok, vamos ahora adelante. Juan. Listo, entonces le cuento qué sentí con los dos ejercicios. Con el primero, bueno, primero nunca había hecho este tipo de ejercicios. Entonces con el primero, listo, empecé a hacerlo y yo pues como que no le encontraba sentido. Yo, bueno, listo, pero sigamos. Ya después me fui como haciéndolo, pero sin pensar en qué era el ejercicio que estaba haciendo y, y terminé muy bien porque encontré una solución a eso que me estaba preocupando. Entonces terminé muy relajadito. En el pero seguí el ejercicio y... Sentir síntomas, podemos tener síntomas cuando hacemos estos ejercicios y son síntomas que tal vez han estado ahí, que no nos hemos dado cuenta o tenemos mucho, tenemos algún síntoma, sino que es simplemente observar y seguir hacia adelante. Y me alegro mucho también el que hayas tenido la mente abierta, Juan, para poder probar estos ejercicios y poder sentir los beneficios, ¿verdad? Porque a veces uno no le encuentra sentido y a veces las cosas que tienen menos sentido son las que llegan más profundo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Ok, ¿alguien más que quiera activar su micrófono para interactuar? Adelante. Yo. Muy agradecido, la verdad, el ejercicio. Estuvo muy rico, sentí como fluyó la energía, son ejercicios de cultura muy relajantes, de verdad ayudan a aflojar el estrés. Y quería comentarte algo, conozco la meditación de Theta Healing, es algo muy parecido
como con unos temas del tema de como ansiedad, como muchos pensamientos, a ver, muchos pensamientos, muchas ideas, pero llega un momento donde uno queda como en un momento de señor dijo que tuvo, por ejemplo, el dolor de cabeza. ¿Qué otros síntomas podríamos presentar con algún otro síntoma que pudiéramos presentar? Bueno, todo depende de qué es lo que has estado experimentando, ¿verdad? Porque a veces se presenta aquello que tú has experimentado en los días anteriores, por ejemplo, y que se ha venido acumulando. Podría ser dolor Nada. poder identificar qué es lo que ese síntoma está transmitiendo. Pero tener en cuenta y ser consciente que es importante que lo vayas abordando. Voy a hacer esta respiración, puedo hacerla en la mañana, en la tarde, una vez al día, una vez a la semana. ¿Con qué frecuencia se podrían hacer? Cuando tú quieras. No es algo que te va a generar algo negativo, sino que cuando tú tengas el tiempo o quieras hacerlo, por ejemplo, 1 minuto de respiración consciente, una vez te levantas, eso va a cambiar un montón el curso de tu día también. Y si en el curso de tu día también sientes mucho estrés o ansiedad, volverlo a hacer. Entonces, no tiene un límite de hacerlo o no hacerlo. No te preocupes por eso. Ok, una última. Sí. Ya, por ejemplo, trabajando con caballos, ¿esta la podría realizar, estas respiraciones, me las recomiendas después de trabajar con caballos? Las respiraciones como meditación o respiraciones. Sí, y la respiración con meditación. Sí, la puedes hacer, dependiendo de cómo ves también a tu cliente, ¿verdad? Porque si está como muy reflexivo y lo ves tranquilo y toda la cosa, entonces no es necesario hacerlo, a menos que tú sientas que es necesario hacerlo. Entonces, todo depende de cómo vas sintiendo a tu cliente. Ok, bueno, aprovecho para agradecerte. Me encantó tu presentación. Un beso desde México. Muchísimas gracias. Un saludo. Ok, ¿alguien más que quiera preguntar para que active su micrófono? Adelante, Susan. Hola, muchísimas gracias. Estuvo súper genial. Tengo una pregunta. El primer ejercicio, o sea, los toquecitos, o sea, ¿cuánto tiempo o cuántos segundos dura en hacer, por ejemplo, los toquecitos y todo eso? No te preocupes. También depende de ti. O sea, tú vas a ir sintiendo. Por ejemplo, te puedes hacer unas 2 rondas de los toquecitos, no tiene un tiempo. Simplemente tú te lo vas haciendo, te puedes hacer unos 4 toques cada vez en cada punto y luego vuelves a revisar en tu cuerpo cuánto lo vas sintiendo. Cuando hacemos este ejercicio puede en ocasiones subir el número. Por ejemplo, si está en 8, subir a 10. Entonces no te vayas a asustar que sube a 10, simplemente se están liberando situaciones, entonces vuelves a hacer el tapping hasta irlo disminuyendo y llegar a 0.
y también cuando aumenta puede que hayan otras situaciones involucradas ahí con lo que estás trabajando. Entonces, es de ir checando contigo, te puedes hacer 2 rondas y luego chequeas cuánto lo sientes, cómo vas sintiendo tu cuerpo, si ya sientes relajación, tranquilidad, todo depende de cómo lo sientes. Ay, vale, buenísimo. Y muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y toda la masterclass. Buenísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Quedé como Es un gusto. relajada. Gracias por participar. Ay, gracias a ti. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono para preguntas o para participar con algún comentario? Adelante, Jackie. Jackie. Hola, Noé, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias. Me dio mucho gusto escucharte y te quiero decir que las meditaciones con tu voz son como mucho más sencillas y como muy bonitas, la verdad. Pues yo quisiera saber cuando las hacemos nosotros mismos, o sea, cómo llegas a ese punto de como de sentirse tan tranquilo como para poder concentrarse uno y poder hacerlas uno mismo. Yo creo que la clave también es la respiración. O sea, al principio, tal vez si uno no está acostumbrado a hacer las meditaciones, uno puede estar pensando en otras cosas. Al final, pensar en otras cosas es normal. Entonces, estar cómodo con que puedes ponerte a pensar en otras cosas y lo importante es ser consciente de que te pones a pensar en eso y regresar a concentrarte en tu respiración. Entonces, al concentrarte en tu respiración, eso te va a ir relajando y ya cuando empiezas a visualizar, ya te es un poco más fácil. Entonces, primero creo que lo más importante es ir entrenando nuestra respiración para volverla más profunda y entrar a esos niveles de relajación. Sí, no sé si... Sí, me hizo, con tu voz se me hizo así como, pues es súper rico, bien fácil, cero ruido, bien concentrado, pero ya cuando digo yo, bueno, ¿y cómo las hace uno? O sea, uno solito, ¿cómo? Pero sí, ya me contestaste. Gracias, Noé. Gracias por participar y un abrazote, me encanta verte. Un abrazo, Noé, te quiero. Chao, igual. Chao. Ok, ¿quién más desea activar su micrófono? Bueno, Noé, quiero yo preguntarte, evidentemente estas técnicas son no solo muy hermosas, sino muy efectivas para regular algunas emociones. Para aquellas personas que están en esa parte de estrés crónico, que tienen otras necesidades específicas, ¿qué recomendarías para esas situaciones? Bueno, existen muchos tipos de, otro tipo de terapia también energética en el que se trabaja también estrés postraumático o de estrés muy fuerte. Entonces, ya es como empezar con un proceso personal, ¿verdad? Porque cuando ya hay una enfermedad o un diagnóstico, hay un montón de cosas que están relacionadas, que vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, yo siempre, pues, explico, ¿verdad? Lo que estás trabajando en este momento es algo que vienes acumulado por 20 años o 10 años. Entonces, es de ir revisando la relación que tiene cada cosa con la enfermedad, con lo que estás viviendo ahora, y no trabajar solo con el diagnóstico, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros nos vamos apropiando del diagnóstico, sino que también trabajar con los síntomas, qué es lo que está pasando en este momento, y no con el diagnóstico. Entonces, creo que es un trabajo muy bonito porque lleva a que la persona se llegue a conocer mejor, pero sí es algo, un trabajo bastante constante y de mucha paciencia para poder ir sanando, porque pueden haber muchos traumas ahí, pueden haber emociones muy fuertes como el miedo. Muchas veces nosotros tendemos a avanzar en la vida con miedo y el miedo es algo, es una emoción súper fuerte. Hay una persona que es bastante famosa. Ella tuvo cáncer y murió
pero al momento de morir, ella cuenta que ella siente, ella se da cuenta de cómo estuvo viviendo todo ese tiempo, una vez, todo ese tiempo al enfermarse, y se da cuenta que ha estado viviendo bajo el miedo. Entonces, regresa a su cuerpo, y cuando regresa, ya no tiene cáncer. Entonces, esta es una historia verídica, es una persona muy famosa, y creo que es ir trabajando con todas esas emociones que predominan en nuestra vida y que van formando todas estas enfermedades, ¿verdad? No sé si contesté tu pregunta. En parte sí, obviamente una de las que me puedes complementar aún más, que digamos frente a los temas que haces con caballos y toda tu consulta diaria, estas son técnicas que son complementarias a otra serie de procesos que también haces, ¿es correcto? Sí, mira, yo veo a la terapia con caballos como una terapia también energética aparte. Entonces puedo meter técnicas que yo utilizo con el cliente si yo lo veo necesario, pero yo creo que ya en el trabajo con caballos hay un montón de cosas que se van viendo, que el cliente va viendo, que va concientizando y que son muy poderosas. Entonces, con la terapia con caballos, yo la considero como la terapia, ¿verdad? O sea, y aparte se puede ir complementando ya en un trabajo clínico con otras técnicas, pero la terapia con caballos me parece extraordinaria para también ir trabajando todas estas enfermedades, ¿verdad? Ok, genial. Ya que acá están solicitando muy amorosamente que si puedes rifar una sesión terapéutica. No sé si habías leído el chat y me parece una idea genial, o sea, si quieres Sí, yo digo el número acá, lo tengo anotado y que lo escriban en el chat, ¿qué opinas? sí, me parece bien. No sé cómo se haría la cosa, tal vez me Mira, puedas ayudar, pero no estoy te preocupes abierta. que yo aquí me encargo de todo, voy a pensar en un número. Vamos a ver Okay. cuántos hay acá en este momento, 21 personas. Entonces, -2 del 1 al 19. ¿Vale? Entonces, a uno, el primero que escriba el número ahí en el chat, del 1 al 19 la rifa y nos pueden repetir número. ¿Vale? Adelante todos. Yo creo que vamos a terminar aquí la grabación y esto ya lo jugamos por interno, ¿vale? A todos muchas gracias. Seguimos aquí en forma interna. Un abrazo.